Pro y Contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. La otra margen llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lab. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí. Me llamo Andrea Cabel y hoy día vamos a tener un programa dedicado a este libro que se llama Relatos de Caucho y Oscuridad. Es un libro escrito por Paco Bardales. Él es escritor, guionista, realizador cinematográfico, ha sido también cronista y articulista en los más importantes medios nacionales y amazónicos. Antes de comenzar con nuestra entrevista, hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Un día como hoy, ya sabemos que en 1908 sucedió este terrible incendio, ¿no?, en el que 129 mujeres murieron por reclamar con justicia sus derechos. Yo creo que un día como hoy nos recuerda lo importante que es la lucha por la igualdad, la lucha por el reconocimiento de la diversidad y la lucha por un ejercicio efectivo de los derechos de la mujer. Y también creo que es un día para recordar que hay hechos que no pueden repetirse nunca más, como los de la violencia de género. Entonces, comenzamos con nuestra entrevista. Querido Paco, bienvenido al programa. Para mí es un gusto tenerte acá. Gracias, Andrea. Es también un gusto y además estar en un día de recuerdo, ¿no? Recordar, de hecho, que el libro que hoy día del cual vamos a hablar tiene mucho de memoria, de identidad, y dentro de esa idea de identidad, la presencia no solamente protagónica en los relatos que forman parte de esta colección de relatos de Caucho y Oscuridad, sino sobre todo la presencia de una mujer doblemente olvidada, ¿no? De la mujer amazónica, por su condición de mujer y sobre todo la mujer indígena. De uno de los datos más saltantes de toda la época la época cauchera en la Amazonía es que una gran parte de las más de 30.000 víctimas que tuvo este genocidio cauchero se corresponden a mujeres que en el 90% o más del 90% eran de origen indígena, huitoto, andoque, ocaína, etc. Y eso nos debe llevar a una profunda reflexión de los roles con los cuales se ha venido contando una historia, ¿no? O contando la historia oficial, y sobre todo poner en relieve la importancia de que estos son hechos, poner un reflector muy grande en el pasado para no repetir en el futuro, ¿no? Y en el presente, además, que siguen dándose. Cuéntanos al respecto, ¿cuál es el lugar de las mujeres aquí en los 6 relatos que hay? Hay algunos en donde todas son protagonistas, ¿no? Todas son mujeres. Efectivamente. Todas tienen una historia que contar. Sin duda. Este es un caso en el cual además la presencia de la mujer termina siendo
en algunos casos relevante, no solamente por la figura histórica en las cuales se trabajan esto, sino porque narrativamente abordan diversos espacios en los cuales se ha tratado de expresar momentos históricos, momentos socialmente relevantes, culturalmente relevantes, ¿no? Y eso siento que hace que la película, el rol de la mujer, el rol además de la mujer indígena o de la identidad indígena femenina, sea en algunos casos preeminente, ¿no? Te quería preguntar sobre el libro, ¿cómo nació la idea de realizarlo? Y también cómo nació la idea, no sé si tú nos puedes contestar de repente por el editor. Tu libro pertenece a esta colección de libros de la editorial Tierra Nueva. Es una colección hermosa, ¿no? Que tiene muchísimos autores, que está bien surtida, además hay narrativa, hay crónica, hay ensayo. Entonces es un esfuerzo titánico haber sacado esta colección, ¿no? Y tu libro Sí, ya tiene 2 ediciones. sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Y eso es muy interesante porque el origen del libro parte justamente de la llamada de Jaime Vázquez, editor de Tierra Nueva y de alguna manera el compilador de esta serie de nueva narrativa masónica llamada Río Marañón, el año pasado, no, finales del 2020, en el cual me indica que van a sacar esta nueva colección y querían tener algo mío. Yo, de hecho, estaba en el proceso de creación de una novela, que como todos esos proyectos, a veces termina siendo un proyecto titánico, absolutamente complicado, y bueno, no tenía listo, no sentía que estaba lista para publicarse. Pero siempre había en mi mente, quedaba la idea de que quería escribir una suerte de relatos, de cuentos ambientados en la época cauchera. Ese año justo me invitaron a ser parte de una antología de literatura zombie, ¿no? Que se llama Historia del Perú Z, de la editorial Pandemonium, y me invitaron a abordar una etapa de la historia Z, zombie, ficticia evidentemente, ¿no? Desde el lado amazónico. Y se me ocurrió la idea de escribir una historia de zombies en la época cauchera, con la creación de la primera película de zombies hecha en la Amazonía peruana. De alguna manera en esta antología estaban solo pergeñados estas ideas, pero me dieron luz para construir el primer relato que tiene este libro, que es Edén, y además a construir la idea misma de el sentido de la historia, ¿no? Por dos cosas muy importantes. Una, porque los primeros relatos que yo oí, y estoy seguro que muchos de los relatos que los amazónicos han escuchado en su niñez, tienen que ver, por un lado, con mitologías muy marcadas, con criaturas, con espectros muy marcados del imaginario mestizo e indígena amazónicos, como los chuyachaquis, las yacurunas, las yaras o sirenas, los malignos o tunches, ¿no? Pero al mismo tiempo, y eso, por ejemplo, eso me contaba mi abuela a los 6 o 7 años, son los primeros recuerdos que yo tengo de las historias que me iba señalando, pero además una de historia que me dejó muy, muy consternado. Probablemente tú entenderás que uno a los 6 o 7 años tiene esta cosa que te marca. Fue la historia que mi abuela me contó de cómo fue raptada su hermana menor por una suerte de chiringueros o extractores de madera, en este caso,
en el monte en los años 40, más o menos 40 o 50, en la Amazonía rural, ¿no? Y esto, con el paso del tiempo, terminó siendo materia fuerte para cómo la historia de lo que sucede en el mundo, en los acontecimientos, está plagado de muchas historias y de muchos relatos. Es decir, de ahí nace un poco la idea de contar estos cuentos, estas historias, desde la idea del relator, del relatante, de un poco el hablador, ¿no? Si nos vamos un poquito a Vargas Llosa, por ejemplo, en El Hablador, hay esta figura de alguien que cuenta la historia. En este caso también hay siempre, digamos, el aliento de la narrativa oral. Hay mucho de la narrativa oral en la forma como se aborda la construcción de los relatos, ¿no? Hay siempre esta figura del yuyampero, ¿no? El yuyampero, el contador de historias amazónico, que se ve siempre un poco en la estructura. Algo, ahora que has comentado sobre el primer cuento del libro que se llama Edén, justo ahora que has comentado sobre el primer cuento del libro que se llama Edén, me interesa mucho la figura de Julio César, ¿no? Me llama la atención porque este señor, Julio César Arana, ¿no? Este hombre tan poderoso que crea su infierno en la Amazonía, aparece como un personaje constantemente en los cuentos que has colocado, ¿no? Aparece al inicio, ¿no? Aparece al final, como hemos visto, la estructura cíclica del mito, la estructura cíclica de las historias también se reproduce en la estructura narrativa que presenta en general todo este libro. Y hay algo que me pareció bien interesante, porque tú describes a Arana como un productor de cine también, como un productor de películas, ¿no? No solo es un productor de películas, lo cual me pareció súper interesante y hasta cierto punto lúdico, sino que hay partes en donde cuentas, ¿no? También cómo era él más allá del tema de los negocios y de la salvajidad, ¿no? Porque, por ejemplo, señalas, pero nunca, entendámoslo bien, nunca se produjo de él ningún desliz ni vicio. Era un ser devoto de Dios, austero, fiel a su esposa, doña Leonora, su maestra. Un verdadero triunfo del amor y de los valores. Esta contradicción, ¿no? Este ser tan cruel, tan maligno, ¿no? Y de pronto un ser tan eficiente, además, porque ni bien había algún problemita mecánico en la cauchería y él hacía que se corrigiera rápido para que funcionara otra vez, ¿no? Entonces, esta forma de presentar a Arana con lo bueno, con lo malo, ¿no? Como un personaje complejo, en ese sentido humano. No sé si nos puedes contar un poco al respecto. Claro que sí. Arana, Julio César Arana, la figura de Arana es una figura que yo considero es la figura más importante si uno quiere abordar la historia de la Amazonía. Para entenderla, además, para encontrar sus particulares lógicas, además, para, como tú señalas, apuntalar esas contradicciones tan grandes en lo que, por ejemplo, aún ahora, más de 100 años después de que el boom del caucho llegó a su fin en la Amazonía peruana, todavía se sienta una nostalgia muy importante por lo que en términos económicos se consideró la etapa más próspera que tuvo, por ejemplo, en Iquitos, en general, a lo largo de su historia. Y sí, pues, o sea, hay una cosa que parte de lo que es la leyenda de Arana, y además lo que se ha ido encontrando a partir de sus biógrafos, ¿no?
hay un gran libro que yo recomiendo para entender a Arana, a la figura de Arana, que es Arana, Rey del Caucho, del autor argentino Ovidio Lagos, ¿no? Que es una, y aparte hay varios otros libros que abordan la persona, el ser humano, ¿no? Es un ser humano devoto, un ser humano pionero que en su momento empezó el trabajo era alguien que hacía sombreros en su natal Rioja, en San Martín, y entendió que con el caucho, que el nuevo boom, se estaba gestando una gran oportunidad para expandir ese mundo, ¿no? Ese mundo en el cual además él era la figura fundamental de un Estado que, por un lado, estaba ausente y que, ¿no? De hecho, que la Amazonía siempre el Estado, el Perú oficial estaba ausente, y en estas circunstancias Arana era el Estado, Arana era quien movía los hilos, era quien ante la ausencia de los sueldos que llegaran para policías, para jueces, etcétera, él se encargaba de pagar, él se encargaba de hacer préstamos, ¿no? Que de alguna manera luego los cobraba en apoyos políticos, en impunidad, ¿no? Porque tenemos que reconocer que Arana construyó todo un imperio alrededor de la cuenca del Putumayo, que fue su espacio de amplitud geopolítica, geoeconómica, y que ciertamente lo convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia del Perú y probablemente el más rico de la Amazonía peruana, por un lado, y por otro lado alguien que aún ahora genera estas pasiones, ¿no? Porque algunos todavía lo consideran un patriota, luchó como fue electo congresista y se opuso tenazmente a Colombia durante el conflicto peruano-colombiano, el de los años 20, y por otro lado tenemos todos estos testimonios que empezaron a salir a la luz o que se hicieron públicos de alguna manera con la publicación del informe de Roger Casement en 1912, ¿no? Y que luego con el paso del tiempo se han ido de alguna manera solidificando, pero que ciertamente significaron por un lado el triunfo de la impunidad, porque Arana y sus compinches nunca fueron juzgados por esta serie de crímenes que se dieron, y por otro lado, cuando se acabó, literalmente se acabó el recurso económico, el recurso natural, el caucho, simplemente la Amazonía quedó depredada, quedó a su suerte, y bueno, cada uno hizo otros negocios, y la rueda de la historia circular en la Amazonía siguió dando vueltas. Por eso es tan importante entender y conocer la figura de Arana para más o menos tener luces de cómo se han dado los ciclos históricos, geopolíticos, geográficos y culturales en nuestra Amazonía peruana, ¿no? Algo que quería comentarte también, si bien es cierto que está la presencia del cine, de la creación cinematográfica a través de Arana, también está la presencia de las fotografías. Las fotografías como un recurso de verdad, como un recurso de transmisión histórica, ¿no? Porque existen fotografías de la época del caucho, y sin embargo hay un cuento que se llama Exposición de Fotografías, ¿no? Que sucede en el Museo Amazónico, no quiero contar demasiado del cuento, pero incluso aparece un polémico escritor, Paco Bardales, ahí comentando algunos detalles sobre la exposición. Y al respecto, yo quería preguntarte, ¿cuál es el rol del arte acá, no? Porque se describen algunos cuadros, ¿no? Donde aparecen algunas denuncias, y también se describe lo que piensa la persona que está curando esta exposición, ¿no? Y está también esta imagen que viene del pasado a cobrar venganza, de cómo el arte comienza a lucrarse a partir de esta etapa tan dolorosa y tan mal conocida, y aparece la palabra venganza. Entonces, el pago a la frivolidad del arte. ¿Cuál es el rol del arte acá, de la fotografía? Ya hemos visto el cine, ¿no? Pero acá, sí, ¿cuál sería?
me faltó señalar que, según los análisis históricos, el primer productor de cine de la Amazonía en realidad fue Julio César Arana, porque Julio César Arana de alguna manera financió diversos documentales de un fotógrafo de Manaus llamado Silvino Santos, que fue el que de alguna manera también visitó con Arana los campamentos caucheros para construir estas fotografías que de alguna manera están en este libro, álbum de fotografías, creo que por ahí lo ven, ¿no? Que es una recopilación de varios de los... Esto es una linda edición que lo trabajaron Editorial Tierra Nueva con el apoyo del CAP y la Embajada de España. Yo creo que quienes quieran tenerlo, pucha, sería genial, porque acá se trabajó, luego de los informes de Roger Casement, una suerte de lo que yo llamaría una operación de fake news de Arana y sus compinches. Consiguieron al mejor fotógrafo de la Amazonía, que era este chico Silvino Santos, que si tú te das cuenta hay algo de inspiración en el personaje de Edén, que habla con Arana, y ciertamente con ellos crean este viaje, esta expedición a los campamentos caucheros, donde, por ejemplo, se hace una visión idílica de la figura de los indígenas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay como toda una escenificación de los escenarios, donde todo parece idílico, donde los caucheros además han tratado, trataban bien a estas personas, no había torturas, no había crueldad. Y a partir de esto, evidentemente, se recobra el rol en este caso, del documental o de quienes pudieran pagar para una operación de propaganda favorable a los intereses en este caso, los caucheros, ¿no? Y esto además se mantiene un poquito en exposición de fotografías, porque justamente aborda desde la idea de estas fotos que de alguna manera fueron trucadas, fueron escenificadas para dar la apariencia de una realidad que no tenía ningún viso de realidad, valga la redundancia, es como en algunas circunstancias hemos usado y de muchas maneras. Yo creo, por ejemplo, que una de las grandes teorías del buen salvaje, lo que han hecho es en algunos casos exotizar a niveles ya francamente esperpénticos la figura de los ciudadanos amazónicos, ¿no? La clásica, mis hermanos nativos, ¿no? ¿no? Los veo con unos ojos así de conmiseración, y desde todos los ámbitos, Andrea, no estoy hablando solamente de los ámbitos ideológicos de un lado, estoy viendo de la forma como se plantea. Y uno de los elementos que también ha contribuido es el arte, ciertamente, a exotizar, a plantear los elementos llamativos en este caso de población, de naciones originarias para construir un mundo en el cual lo exótico se prevalezca sobre el mundo de los problemas reales, ¿no? Y que hay muchos, en ese mundo donde hay máscaras de mucho valor, donde hay telares espectaculares, también hay niveles de desnutrición crónica, donde hay el mayor y el más grave proceso, son pueblos originarios o poblaciones originarias o comunidades de este origen donde se han generado la mayor contaminación, ¿no? La mayor depredación, ¿no? Y donde se sigue dando fenómenos como la trata sexual, la trata de esclavitud laboral. Entonces, vamos, o sea, hay una forma, también hay una responsabilidad en esta frivolización del arte al momento de presentar eso. Y en base sobre ello, que es que se trabaja el relato, pues, de exposición de fotografías. Algo que a mí me interesa, para ya ir más o menos cerrando, es el final del libro, que es Sí. Resurrección.
y está situado en el 2041. Comienza con la poeta del Bicentenario, la P mayúscula, la B mayúscula, ¿no? Y estamos parece que hemos concluido la pandemia de oscuridad, ¿no? Empieza y resucita Arana. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo así, no? ¿Cómo así se te ocurrió culminar así el libro, ¿no? Y también reforzar un poco esta idea que en algún momento señalaste, ¿no? En el libro, como tú has dicho, hay bastante de oralidad, está este hilo del yuyampero, del que cuenta las historias. Justamente de ahí me parece que tiene sentido esto de oscuridad, ¿no? Los cuentos que se escuchan en la oscuridad, los cuentos que se leen alrededor de la mesa, no sé, con la abuela, con el abuelo, que nos narran las historias. También la oscuridad, como esta pandemia, ¿no? Que es mencionada en el relato final. También la oscuridad del caucho, ¿no? El caucho que es una bola negra, básicamente. Entonces, la oscuridad como imagen desde el título y como imagen que recorre todas las pequeñas tramas de las 6 historias, es poderosa, ¿no? Es poderosa como... Yo cuando la leí, lo primero que me puse a pensar es dónde está la oscuridad en el libro, ¿no? Y claro, me di cuenta que estaba en todos lados, en el mismo caucho, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué acabar con un Arana resucitado? Por dos motivos, creo yo, porque siento que ahí tomaría un poco en esta metáfora de César Calvo en Las 3 mitades del Inomoxo, que la historia en la Amazonía es de circular, y en general todo vuelve al origen, todo vuelve a la semilla, si se quiere. Y si empezamos a pensar en el ciclo cauchero, extractivo, más fuerte que tuvo la Amazonía, es a partir de estos finales del siglo XIX, y que no ha parado de ninguna manera. O sea, después del caucho vino la madera, después de la madera vino el petróleo, después del petróleo las especies animales, el oro en las selvas del Tambopata, del Candamo, Madre de Dios. La Amazonía como espacio de extracción, de despojo constante, que ciertamente ha seguido planteando la concepción de esa imagen que se tiene sobre la Amazonía, pues, ¿no? O sea, como una despensa inacabable, pero al mismo tiempo como un espacio que simplemente se puede maltratar, depredar, saquear sin ninguna impunidad, porque siempre va a haber algo más que la D, ¿no? Pero lo único que nos ha generado es un profundo aislamiento y una profunda desconocimiento de la importancia, no solamente social, de la importancia conservacionista, sino de la importancia cultural. Y cuando tú señalas un poquito la alegoría, o sea, de hecho que sí, ¿no? La oscuridad como algo que ha seguido un ciclo histórico, lo narrativo, las historias mismas que en este caso hablan de crimen, hablan de violencia, están de alguna manera ambientadas en espacios donde además también las figuras de estas criaturas mitológicas están muy presentes, ¿no? Historias que se cuentan a veces, que se han contado a veces en épocas en las cuales los nietos, los hijos, las abuelas y las madres nos sentábamos en una mesa, en unas poltronas, en las huertas, en medio de la oscuridad, con velas, para afirmar esta situación, ¿no? Que es también una forma de ir transmitiendo estas historias. Ciertamente, la oscuridad es lo que une, lo que hila a cada una de las historias en el tiempo. Esta idea de Arana, ¿qué pasaría si Arana vuelve, ¿no? ¿Cómo sería una figura de Arana en el tiempo? Yo creo que Arana sería un gran miembro de la CONFIEP, ¿no? Probablemente, ¿no? Que estaría moviendo los hilos desde todos los lados para que esta situación se mantuviese. Pero es como se ha dado siempre en los territorios amazónicos. O sea, esto no es algo que sucede ahora.
que sigue sucediendo y probablemente va a seguir sucediendo. Madre de Dios es territorio de los mineros ilegales, territorio de los mineros. Ellos han hecho un poder en las fronteras, en la frontera loretana, colombiana, brasilera. El poder del narcotráfico ha tomado estas zonas. En la zona del Purús, la selva ucayalina brasilera, fronteriza, es territorio de los madereros ilegales. Entonces es toda zona de bolsones, de extracción y de saqueo de una Amazonía que sigue viendo a través de la historia circular el mismo origen y probablemente las mismas causas y lamentablemente los mismos resultados, pues, ¿no? Entonces, quizás esta idea de la oscuridad también sirva como una forma, aunque suene contradictoria, de abrir un espacio de luz para que eso que se ve, que se ve oscuro, que se ve podrido, que se ve de este modo, pueda tener un reflector real para que también esto cambie, ¿no? Que es lo que queremos, que esa historia circular de la Amazonía no tenga que ver con estas situaciones, sino más bien con la preservación de la simbología indígena, de la simbología de la cosmovisión, del valor intrínseco y valioso como los artistas son, ¿no? Artistas mestizos, artistas urbanos, artistas indígenas, artistas locales, artistas nacionales, han podido ayudar desde real arte, desde la real cultura, a reflexionar sobre los grandes problemas amazónicos. Gracias. Yo en realidad no quería acabar la entrevista sin comentar que este libro se va a convertir en película, está en camino a ello. Con eso yo creo que va a ser importante porque más personas van a tener acceso a conocerlo y a ver en otro idioma, que es el idioma del cine, el idioma de los planos, de las luces, donde todo eso también comunica. Sí. Van a poder tener acceso al contenido de este material. Espero que podamos en algún momento conversar sobre la película. No quiero irme tampoco sin comentar que esta colección de la editorial Tierra Nueva tiene además, ese es el póster, ¿no? De justamente Relatos de Caucho y Oscuridad, que en su versión libro es ese es en su versión película. Aquí en el libro, como podemos ver, hay un cuadro de Bruce Rubio, ¿no? Acá hay un cuadro de Renber Yaguarcani, acá hay un cuadro de Gino Ceccarelli, ¿no? Acá hay otro cuadro de Gino Ceccarelli, este es un cuadro de Bruce Rubio, ¿no? Este es otro de Bruce Rubio hermosísimo. Entonces, esta propuesta de la serie Río Marañón, que además ilustra sus portadas y sus entradas con el quené, el arte shipibo, el diseño shipibo por antonomasia, es verdaderamente un esfuerzo por incluir a la Amazonía como un espacio, me refiero a un espacio así, un espacio textual, un espacio físico, como un espacio que también nos puede dar conocimiento, nos da saber y nos permite tender puentes para romper los círculos y armar otras figuras que de repente puedan ser más dialécticas, más inclusivas, ¿no? Esta terrible imagen de la conquista del Perú por los peruanos, en la que se animaba que muchos salieran a este territorio desconocido, eternamente fértil, infinitamente productivo, que era la Amazonía, que se pensaba que se construía de ese modo. Ojalá que ya se den cuenta que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que en realidad es un espacio que ha sido históricamente violentado de todas las maneras que uno puede pensar. Y esta colección yo la veo como un esfuerzo realmente maravilloso por insertar en la cultura no solamente la posibilidad de conocer más, sino de dialogar con ese conocimiento. Bueno, te agradezco mucho, Paco, por esta conversa, por darnos tu tiempo y también por el libro tan bueno que nos permites tener. Gracias, Andrea, ha sido un gusto estar contigo. Encantado de estar con todos ustedes. Chévere, bienvenido también a La Mula, que es tu casa. Siempre he sido, de hecho que sí. Claro, he sido editor de La Mula. Y bueno, muchas gracias a La Mula también por darnos este espacio y espero que nos veamos la próxima semana, también el martes al mediodía. Muchas gracias. Chao.
Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tu sueño. Yachai.lat, tu tienda online hoy.